En la reunión anterior hablamos de las ceremonias, dijimos que las ceremonias es un tipo de ser humano, siguiendo a Gustavo Bueno, que tiene algunas características. Es cíclico y es efímero. Y está regido por normas muy claras. El autor distingue las ceremonias de los ritos. Hay ritos o rituales animales, rituales de cortejo, no hay ceremonias animales. Las ceremonias son estrictamente humanas, no hay ceremonias zoológicas, son solo antropológicas. Y dijimos que, siguiendo la idea un poco del autor, las ceremonias se podían ver como una suerte de relación entre dos tiempos. El tiempo profano, que es el tiempo del reloj, del calendario, de las distancias en años, meses, horas, minutos, segundos, y el tiempo ceremonial, que también puede llamarse tiempo sagrado, pero esto le da a toda ceremonia un tinte que alguien podría decir, bueno, no, hay ceremonias seculares, hay ceremonias religiosas. Lo que tiene el tiempo ceremonial es que es un tiempo que reviste a la fecha. Es decir, hay ceremonias que se abren a cierto futuro, hay ceremonias que se abren a cierto pasado. Por ejemplo, las ceremonias que conmemoran un evento trágico o grato del pasado, ¿no? Trágico, una guerra; grato, una declaración de independencia. Y dijimos que las ceremonias mortuorias tenían una característica extrema, que en vez de tomar parte del pasado y parte del futuro, tomaban todo el pasado y todo el futuro, pero con una característica: el pasado estaba cerrado. A diferencia de las ceremonias no mortuorias, donde el pasado puede volver, se puede reactuar. Por eso las ceremonias tienen una normatividad muy estricta, porque eso supone la reacción, el reenactment, no sé cómo se traduce, la reactualización del pasado, ¿sí? O del futuro. En las ceremonias propiciatorias de los cultivos, en las culturas agrarias, la ceremonia lo que hace es propiciar ese futuro, pero tiene que regir unos pasos muy estrictos para que el futuro se dé. Lo mismo la danza de la lluvia. Tiene que ser hecha de modo estricto para que llueva. Si no, si se viola la norma, tenemos problemas. Las ceremonias mortuorias dijimos que tienen una característica única, que toman todo el tiempo. Pero lo toman de un modo muy particular. El pasado está cerrado, no vuelve, y el futuro está indeterminado. Y claro, en ese futuro caben las distintas doctrinas que exploramos en las primeras dos reuniones, que hablamos de ontología de la muerte, es decir, las doctrinas que hablan de algún tipo de supervivencia postmortal. Hay una infinita variedad. O en las clases sobre epistemología de la muerte, los testimonios de los viajeros, o los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, o lo que hemos llamado turismo celestial, que es una versión muy propia, muy idiosincrática del mundo evangélico estadounidense. No es exclusiva de ahí. Víctor Seymour no era estadounidense, era argentino, y él también curró bastante con el tema del viaje al más allá. Pero el turismo celestial básicamente es un género literario apologético del mundo evangélico estadounidense. Y dimos un ejemplo extremo, dimos un material con varias fotografías del programa de Sir Rod It's Supernatural, que es un programa donde él llama viajeros celestiales, y señalamos el caso de una señora, una pastora estadounidense, que ha viajado regularmente al cielo y ha conocido a Papá Noel, ha comido pizza con Jesús. Esto está en el video de YouTube, o sea, no que lo invento yo. Y ha visto pequeños ponis en el cielo. Y pusimos esto como la contraparte de lo que se llama el camino místico. Y hablar del camino místico, señalamos que la mística es un movimiento. Lo que tienen todos los místicos es que el lenguaje de ellos involucra un movimiento, un desplazamiento. No un estado de quietud en el sentido del sujeto moderno que está quietito, es una actividad. Una actividad que al mismo tiempo trasciende los límites del lenguaje y de la experiencia posible. Y esto se ve particularmente en el tema de la territorialidad. Es decir, cuando el místico comienza a usar un lenguaje negativo, por ejemplo, con metáforas, la intuición territorial desaparece. Esta idea de que el cielo, el mundo postmortal, tiene un mapa, como hay mapas que yo les adjunté, mapas de la Divina Comedia o mapas de las experiencias de Manuel Swedenborg, que son dos grandes autores
literarios, filosóficos acerca de la estructura del mundo postmortal, pero son instituciones territoriales. La mística como camino exterior básicamente rompe con estas instituciones territoriales. O sea, no tenemos anclaje en un mapa, o el mapa es un delirio. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, de alguna manera los dibujos, las pinturas del cielo, son todas fantasías. Fantasías de autores que ven el cielo con los ojos que tienen. Bien, hoy vamos a hablar de las narraciones, que es la otra parte de lo que llamamos la hermenéutica de la muerte, es decir, cómo se interpreta, como ceremonias o narraciones. Lo primero que hay que decir es que el concepto de narración que involucramos, que yo defino según Noel Carroll, ahí cito una serie de proposiciones del autor, este es un crítico, es un filósofo de la cultura estadounidense. Narraciones es mucho más que la literatura. Es decir, es importante tener presente esto. Dentro de las narraciones está la literatura. La literatura básicamente entendida como una de las bellas artes. Es decir, la literatura como una producción lingüística con una serie de constricciones en estilo y en contenido. Pero las narraciones son mucho más que la literatura. Incluyen la literatura, pero es mucho más que la literatura. Y las narraciones, ahora voy a explicar por qué está Treniche Karlovich y Madonna, ahora voy a explicar por qué está eso. Las narraciones, tiene dos funciones básicas, toda narración. ¿Recuerdan ustedes ese ejercicio que aparecía en las revistas infantiles, que eran unos puntitos con números que había que llenar con una línea? Entonces uno tenía, o adivinaba la figura, o hacía el trazo y la figura se perfilaba, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Yo lo he hecho un montón de veces. No sé si se usa, porque soy más joven, podría decir si es una tontería del pasado remoto de infantes subnormales, subtecnológicos. Era como el bici que venía siempre, tenía puntitos y uno llenaba la línea. ¿Sí? Entonces, una función de las narraciones es esa, llenar las líneas, trazar líneas entre los puntos. Construir subjetividad. Porque la subjetividad no se reduce meramente a los episodios que un sujeto recuerda en su conciencia presente, sino mucho más que lo que está en la conciencia presente. Y aparte, la subjetividad no se reduce a la dimensión endosomática, a lo que pasa dentro de mi cuerpo. La subjetividad es también exosomática, vincular, relacional. Entonces las narraciones son como las piezas de un puzzle que faltan, o las líneas que unen puntos en esos esquemitas. Con una diferencia. Mientras que los ejercicios eran 40 puntos que se tenían que unir y se acababan ahí, en las narraciones que construyen subjetividad nunca se acaba el número de puntos. ¿Sí? Nunca hay una construcción plena de subjetividad. La subjetividad puede extenderse y nunca acabarse. Y además, esa subjetividad no solamente premortal, no es la subjetividad de un viviente, sino también es la subjetividad postmortal. Es decir, las narraciones históricas, los relatos historiográficos, construyen héroes o demuelen héroes. ¿Se entiende? Es decir, discutimos San Martín. A San Martín, el historiador Bartolomé Mitre le da un lugar casi hegemónico en la constitución político-militar de la República Argentina. ¿Se entiende? Entonces San Martín es el padre de la patria, el héroe de la nacionalidad, y es el prócer por antonomasia. Ahora, hay toda otra corriente historiográfica. Si ustedes van a Salta o a Jujuy, se van a encontrar con otra historia. Se van a encontrar con que ahí Bartolomé Mitre es aborrecido, y los libros de Bartolomé Mitre se emplean básicamente para avivar asados. Porque ¿cuál es la narrativa heroica del padre de la patria en Salta, en Jujuy, en el NOA en general, pero en Salta y Jujuy en particular? Güemes. El hombre que salvó la patria militarmente contra el ejército realista que estaba en el Alto Perú era Güemes, no San Martín. Pero Mitre hace una operación político-ideológica deliberada, que era construir un héroe porteño. ¿Se entiende? El San Martín histórico no tiene nada que ver ni con el San Martín de Mitre ni con el San Martín de los críticos de San Martín. O sea, las narraciones construyen subjetividad premortal y postmortal. Y a veces es mucho más compleja
la subjetividad postmortal, o sea, la discusión acerca de el heroísmo, el no heroísmo, el revestimiento narrativo de alguien postmortal que premortal. Los historiadores viven esto todos los días, pero también los periodistas y también el público general. O sea, las personas están revestidas en vida y después de la vida, de la muerte, de identidades narrativas. Que no tiene sentido preguntar si son verdaderas o falsas, no tiene sentido preguntar, pero San Martín fue el padre de la patria, ¿de verdad? Bueno, de verdad no, porque para ser el padre de la patria habría que ser una madre de la patria y habría que haber un acto copulatorio entre el padre de la patria y la madre de la patria y un alumbramiento. Eso es una idiotez. Pero si es una metáfora, las metáforas no son verdaderas o falsas. Las metáforas, las metonimias, los instrumentos retóricos que se emplean en las narraciones son útiles o inútiles, eficaces o ineficaces, pero no verdaderas o falsas. O sea, el debate sobre las narraciones no es un debate sobre la verdad o falsedad. Si no es un debate acerca de la naturaleza de los revestimientos de un sujeto, premortal o postmortal. Y muchas veces es más interesante lo que pasa postmortal que premortal. ¿Entiendes? O sea, muchas veces una persona transfunta una vida más o menos, pero por una coyuntura X, después de muerto, es como explota y aparece como un superhéroe o un supervillano. Entonces, hay que entender que la idea de subjetividad no está ceñida a la existencia corpórea de un sujeto corpóreo, viviente. Hay subjetividad de vivientes y hay subjetividades de muertos, postmortales. Sujeto corpóreo, pero en su existencia postmortal. Y esta idea de que un sujeto es la suma de sus revestimientos narrativos aparece en el contraste entre Diego Maradona y Trinche Karlovich. Seguramente no saben quién es. ¿Alguien sabe quién es? Trinche Karlovich fue un jugador de fútbol del fútbol rosarino. Básicamente jugó en Central Córdoba, que es el tercer equipo de Rosario, que a diferencia de los dos grandes equipos rosarinos, es un equipo de las divisiones de ascenso. Creo que ustedes están en el torneo local santafesino. Pero una especie de héroe local, cuya muerte causó un pequeño revuelo local, ceremonia, porque hay un par de anécdotas anécdotas de heroísmo. Por ejemplo, se dice que es el jugador que más tiempo tuvo una pelota en sus pies en un partido de la historia del mundo. Totalmente verosímil. O que tuvo una jugada destacada en un partido de entrenamiento de la selección argentina que jugó contra el combinado rosarino, que eran los tres equipos rosarinos. Era un combinado de Rosario Central, Newell's Boys y Central Córdoba. Y parece que tuvo una actitud escollante y ese combinado rosarino le ganó 3-1 a la selección nacional. Ahora bien, la muerte de Trinche Karlovich fue una condición. Yo me acuerdo porque me acuerdo de la prensa, me enteré que existía Trinche Karlovich por la muerte de Trinche Karlovich. Fue un pequeño episodio que movió emociones en Rosario. Y no más que Rosario, algún pueblo secundario. Acá porque Maradona vivía, dijo que lo había conocido, y no sé qué otro. Algunos se sumaron a la muerte de Trinche Karlovich, pero básicamente era un desconocido fuera de Rosario. Obviamente en el resto del mundo nadie se enteró de la muerte de Trinche Karlovich ni por su pleno. Maradona, cuando muere Maradona hay una explosión mundial. De hecho, en Nápoles le cambiaron el nombre al estadio, que no sé qué nombre tenía, se llamaban el estadio del Nápoles, y en Nápoles está Diego Armando Maradona. Acá hubo un velorio en la Casa de Gobierno en plena pandemia, con un pandemonio de gente donde la distancia sanitaria pasó a ser un tema abstracto. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación ¿por qué traigo a colación estos dos casos? Porque desde el punto de vista humano son iguales. Mismo cuerpo, misma fisiología, misma muerte, misma putrefacción. No hay cambio. ¿En dónde radica la diferencia? En el revestimiento narrativo de cada uno. O sea, en las apreciaciones que hacemos de ellos por su revestimiento narrativo. Y quiero poner énfasis en esto. Hacemos estimaciones por el revestimiento narrativo y no al revés. No es que el revestimiento narrativo surge en estas estimaciones o valoraciones. ¿Se entiende? O sea, la construcción narrativa de un sujeto, que es una operación muy compleja, intervienen los medios de comunicación, la prensa, las autoridades, el mundo de los técnicos de fútbol, los jugadores. La construcción narrativa es la que nos lleva a estimar. Y es interesante comparar por qué estimamos a alguien.
Entonces, es interesante que si yo dijera que las estimaciones de Maradona o Trinche Karlovich se hacen por los palmarés de cada uno, acá me tomé el trabajo de imprimir, después lo voy a subir, el palmarés de Trinche Karlovich, que son 4 renglones, es esto. Palmarés es el conjunto de... En el deporte se llama palmarés a todos los éxitos que tuvo alguien, todas las copas, torneos en donde participó. El palmarés de Trinche Karlovich es esto. 4 renglones. El de Maradona es esto. 3 páginas. O sea, si uno hiciera una estimación estadística, se entendería por qué Maradona trae mucho más que Trinche Karlovich. Pero la gente no hace estimaciones estadísticas, hace estimaciones narrativas, en función de las narrativas. El revestimiento de un sujeto corpóreo, un cuerpo, un viviente o un muerto, es revestido de numerosas capas de subjetividad narrativa. Esa es una función absolutamente central de la narrativa. ¿Se entiende? Incluso en las literarias. Porque un texto literario que se ha convertido por labor de filósofos y sociólogos y de teóricos de la cultura en epítome de la nacionalidad es el Martín Fierro. O sea, cuando uno lee el Martín Fierro, uno no solo lee una obra literaria, uno lee algo así como la Constitución simbólica de la nación argentina. Y la literatura sobre el Martín Fierro, solamente filosófica, Martínez Estrada, Carlos Estrada, hay varios autores más, Sebrelli, que han tomado a Martín Fierro, ya sea como apología o como crítica, como epítome de la nacionalidad, o por lo menos como epítome de una época de la nación argentina. O sea que la literatura, no solamente el texto narrativo que uno lee en su estructura literaria, desborda, el texto literario desborda hacia ámbitos narrativos de construcción de subjetividad. Entonces es muy importante entender esto. Una función de la narrativa es construir subjetividad, premortal o postmortal. Y muchas veces postmortal. Muchas veces postmortal. O sea, por ejemplo, una figura que está hoy repudiada y es fácil clavarle cuchillos es Cristóbal Colón. A la narrativa del descubridor de América y que trajo el cristianismo y la civilización, se le ponen la de el asesino, el esclavista. Entonces, el debate de narrativas construye subjetividad. O sea, ¿quién fue Colón? Bueno, depende de la narrativa con la que está investido o revestido. Y hay una querella de narrativas. O sea, es tan importante el tema que hay una querella de narrativas. Es una querella acerca de quién fue ese sujeto. Postmortal, porque Colón se murió y no se enteró todo esto. Pero sin embargo sigue siendo un sujeto presente porque hay narrativas. Es una existencia narrativa postmortal. Que no es la existencia personal postmortal, pero que es tan importante como la personal. La segunda función que tienen las narrativas es instalar ideas filosóficas. Esto puede sonar un poco abstracto. Ahora vamos a dar un ejemplo de esto, Pero otro ejemplo son las fábulas de Esopo. Todos hemos leído la fábula de Esopo, sabemos qué son las fábulas de Esopo. Salud. Muero, resucito y bueno. Esopo hace unas fábulas donde toma animales en función de las propiedades que cada animal tiene, la laboriosidad de fulano, la celeridad de otro, la tendencia a la molicie de otro, y usa esos animales con esas propiedades que no tienen los animales, sino que él piensa que tienen, pues son animales humanizados, para ejemplificar virtudes morales y vicios morales. Es decir, uno lee la fábula de Esopo y uno tiene una suerte de educación moral básica, a partir de una lectura antropomórfica de los animales. ¿Sí? La cigarra de la hormiga es paradigmático, ¿no? El animal trabajador, y el otro que toca el violín y el otro parniente. Hasta que llega el invierno y a la hormiga le toca la cigarra y dice, no, y me estoy muriendo de frío, no tengo que comer. Y yo trabajé todo el año para esto, y vos qué hiciste, te tocaste la larga. No es así. O sea, no está mal decir que Esopo no tenía la menor idea de la zoología, nada, pero uno no lee Esopo como fuente de información entomológica o zoológica. Uno lee Esopo como fuente de formación en vicios y virtudes. O sea, una narrativa que instala ideas filosóficas.
Es decir, la segunda función de la narrativa es poner en el lenguaje vulgar, ordinario, en nuestro lenguaje de todos los días, ideas muy abstractas. Por ejemplo, la idea del amor. Una discusión académica acerca del amor puede ser infinita, porque es un término con una polisemia, un campo semántico tan amplio. Y aparte de ser un campo semántico tan amplio, ese campo semántico es tan sometido a contextos epocales y contextos religiosos distintos, ¿no? Por ejemplo, esta distinción entre ágape, eros y filia, en donde el ágape es el amor cristiano, el amor evangélico. Claro, no tiene el amor eros, bueno, hay un amor que es una disposición unilateral, no es transaccional, mientras que el eros es transaccional. Es decir, hablar del amor a nivel categorial, digamos, a nivel filosófico, a nivel teórico, es un tema extremadamente complicado. Ahora, el amor aparece hasta en géneros musicales ínfimos como el reggaetón, que está arriba, un poquito arriba del ruido, de una caja de cambios sin grasa está el reggaetón. Pero las letras hablan, digo, de algo que está involucrado en el campo semántico del amor. Digo, no hablan del amor, hablan de algo involucrado en ese campo semántico. Entonces, las narrativas tienen también otra función fundamental, que es, no diría una función didáctica, pero es una paideia, en el sentido griego, es una paideia, o sea, una formación de estos sujetos en valores y en contenidos que si no serían imposibles de abordar. Imposible porque la complejidad que tienen, es decir, abordar el tema del amor en serio nos llevaría un trabajo de años, en serio. ¿Sí? Pero bueno, con el reggaetón y con el Pan Martínez más o menos zapamos. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque, obviamente el Pan Martínez está bastante arriba del reggaetón, quiero aclarar, tengo conciencia de esto. Pero digo, porque las músicas, las canciones, los dramas televisivos, son formas en donde partecitas del campo semántico del amor se hacen como la fábula de Esopo. Tienen una instanciación parecida a la fábula de Esopo. Es decir, no voy a decir que la fábula de Esopo son un libro de zoología, no voy a decir que las canciones de Pan Martínez son un tratado de psicología del amor, no. Pero participan de ese campo semántico. Es la segunda función que tienen las narrativas. O sea, las narrativas tienen dos funciones básicas, además de alguna otra. Pero una es construir subjetividad en lo que llamamos el revestimiento narrativo de un sujeto. Premortal o posmortal, es muy importante esto. Por eso viene al cabo de la dimensión hermenéutica de la muerte. Las narrativas muchas veces construyen subjetividad posmortal, con total independencia de lo que pasó en la vida. O sea, la construcción de subjetividad posmortal es lógicamente independiente de la existencia biográfica de la persona. ¿Sí? Ocurre bastante que alguien es un héroe y de pronto viene uno que escarba y dice, no, pero esto acá se violó, acá esos héroes que de pronto se demuestran que no eran tan héroes. Pero eso todo es una cuestión de la construcción de subjetividad posmortal, porque la vida del tipo no, fue lo que fue. Mala, bueno, no importa, eso es la tarea del biógrafo, del historiador. ¿Estamos claros en esto? O sea, que las narrativas tienen dos funciones básicas. Y ambas funciones están involucradas en la hermenéutica de la muerte. Primero porque las narrativas construyen subjetividad posmortal. Entonces los debates, las querellas sobre los muertos, son querellas acerca de las narrativas cuando están investidos como sujetos después de la muerte. Y esto puede tener una intensidad mínima, como el Trinche Karlovich, o una intensidad planetaria, como Maradona. Y en el medio podemos encontrar escalas múltiples, las que se nos ocurran. ¿Sí? Y la segunda función de las narrativas, que es esta idea de bajar estos valores, también tiene que ver con el tema de la muerte y la mortalidad, y ahora vamos a ver por qué. Pero, digamos, quería dar una cierta definición de qué es una narrativa. O sea, es literatura, sí, pero es más que la literatura. Los mitos son narrativas, los ritos son narrativas, los guiones de cine y televisión son narrativas. No solo el texto escrito en un libro, aunque la literatura
en el sentido técnico de una bella arte, es como la forma excelsa de una narrativa. Y es donde tal vez la narrativa tiene más potencia. Ahora vamos a ver unos textos pequeños, unos poemas, en donde vamos a ver esto, el nivel que alcanzan. O sea, la densidad narrativa que tienen cuando es literatura. Pero esto no significa que la fábula de Esopo sea menos narrativa. Podrán no ser literatura o mala literatura, pero son narrativas. En tanto son construcciones temporales que tienen una trama, que vinculan entre sí eventos circunstanciales en esa trama y que tienen conexiones hilativas, es decir, que hay una conexión entre un evento y otro por el cual hay alguna causalidad, sin que aclaremos muy bien qué tipo de causalidad es. Porque esto nos abre otro debate sobre la causalidad que es infinito, la ciencia dura, la ciencia blanda, la causalidad eficiente, la causalidad final, Aristóteles, la cuatro causas. Nos vamos a todo un boloque enorme. Simplemente lo que Carroll dice es, tiene que haber una conexión hilativa, lo que se llama en gramática hilativa, ¿no? Esto por esto otro. Después se da materia de la filosofía determinar el contenido de ese por, pero claramente es una conexión hilativa. Algo depende de otra cosa. La dependencia es lógica, causalmente física, o causalmente al modelo de la psicología, o la causalidad aristotélica finalista, eso es otro debate. Pero ese debate está todo involucrado en esta idea de que las narrativas tienen una trama, una especie de historia que subsume bajo sí eventos particulares, a los que da sentido por pertenecer a la trama y que conecta esos eventos con conexiones hilativas. Eso es lo que, la definición que da Noel Carroll, que yo transcribo ahí en el material que cargué hoy en el aula virtual. Entonces, estas estructuras narrativas tienen estas dos funciones básicas. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Yo no traje un inventario de millones de narrativas que hay en la literatura porque tenemos 70 horas. Básicamente encontré hay 3 puntos en los cuales la narrativa de la guerra, la muerte joven y los lemas sobre la muerte. Cuando hablamos de la narrativa sobre la guerra, hay que hacer una distinción muy importante entre la guerra clásica y la guerra moderna. Porque las narrativas sobre la guerra dependen del concepto de guerra clásica. Ustedes se preguntarán, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la guerra moderna es la guerra asociada a la pólvora. Pero no a la pólvora del siglo XVI, sino a la pólvora del siglo XVIII, a la pólvora del fusil de chispa. Y más todavía, la guerra moderna se asocia, nace como concepto técnico de análisis militar con 3 conflictos bélicos del siglo XIX. La guerra de Crimea, la guerra de Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay y el Paraguay, y la guerra civil estadounidense. Esas 3 guerras son los primeros conflictos en donde aparecen 2 elementos que antes no había, el telégrafo y la fotografía. Son las primeras guerras que se conocen en tiempo real. Mientras van ocurriendo, la prensa en el mundo va más o menos contando en tiempo real lo que pasa. Pero lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista de la narrativa de la guerra no es este episodio, sino es otro episodio, otro elemento central de la guerra moderna, que es lo que yo llamo en el texto la ampliación del campo de batalla. La guerra clásica, desde las primeras guerras que tenemos registros entre el imperio hitita y el imperio egipcio, o entre el imperio persa y algún otro imperio ahí en la zona de Pakistán, mucho antes de Alejandro Magno, estamos hablando de 4000 y pico de años, o las guerras que hay entre los reinos chinos durante la dinastía Zhou, son todas guerras en donde hay un contacto de cuerpos. Son guerras que se resuelven cuerpo contra cuerpo, con armas blancas, cuerpo contra cuerpo. Este esquema de la guerra del cuerpo contra cuerpo llega hasta el siglo XIX. Recién el arma de fuego de mediano alcance siglo XIX hace lo que yo llamo la ampliación del campo de batalla, separa los cuerpos. Y al separar los cuerpos, desaparece la narrativa que inviste la muerte en la guerra de un carácter heroico, sagrado y digno de emular. Es decir, la
la guerra que es bisagra en esto es la Primera Guerra Mundial, que es la primera guerra tecnológica, en donde los cuerpos humanos se convierten en insumos de las máquinas de guerra. El gas mostaza, el lanzallamas, el tanque, el avión de bombardeo aéreo. Es decir, si bien la guerra moderna alumbra en Crimea, en la Triple Alianza, la guerra Sur y la guerra de secesión de Estados Unidos, es la Primera Guerra Mundial, es la guerra que elimina a la humanidad. Ustedes dirán, pero toda guerra elimina a la humanidad. No, hay guerras donde la humanidad se canta. Vamos a ejemplos. Esto es interesante leer algunos ejemplos. Este es uno de los casos de narrativas que revisten a la muerte en la guerra. Hay un poeta griego, Tirteo. Voy a leer un fragmento de Tirteo. Pues es hermoso morir si uno cae en la vanguardia cual guerrero valiente que por su patria pelea. Que lo más amargo de todo es andar de mendigo, abandonando la propia ciudad y sus fértiles campos, y marchar al exilio con padre y madre ya ancianos, seguido de los hijos y de la legítima esposa. Porque ese será un extraño ante quienes acuda cediendo a las urgencias de la odiosa pobreza. Afrenta a su linaje y baldona su noble figura, y toda casa de infamia y ruindad le persigue. Si un vagabundo así ya no obtiene momento de dicha ninguno, ni vergüenza ni estima ninguna, entonces con coraje luchemos por la patria y los hijos, y muramos sin escatimarles ahora nuestras vidas. Ah, jóvenes, pelead con firmeza y codo a codo. No iniciéis una vida afrentosa ni cedáis al espanto. Aumentad en vuestro pecho el coraje guerrero y no sintáis temor de hacer frente al enemigo. Esto es hace 2500 años. Tirteo, hace 2500 años. Pero esto mismo es lo que dice el himno nacional argentino, 1820 y pico, en nuestro tropa, que dice: coronado de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Es lo mismo que dice Tirteo, hace 2500 años. Y la marcha de San Lorenzo dice: Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio de la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal. Es decir, que aquello que Tirteo nos decía hace 2500 años de la muerte gloriosa en la guerra, lo dicen los himnos que hacen la narrativa y apología de la guerra en la Argentina cuando nace nuestra república en 1820 y 1820 y pico. Es exactamente igual. O sea, la apología de la muerte gloriosa del himno nacional argentino es la misma de Tirteo. La misma de Tirteo. Y en el interín me voy a encontrar con un montón de ejemplos, ahora voy a leer un par. O sea, hay 2000 y pico de años en donde la muerte en la guerra es gloriosa, debe ser estimulada, porque la guerra reviste de gloria. La guerra por la patria reviste de gloria. Pero ¿qué es lo que reviste de gloria en particular? Es que hay un enfrentamiento de cuerpo contra cuerpo. Es una guerra de personas, es una guerra humana. La guerra de las máquinas, la guerra de la Primera Guerra Mundial, la guerra absoluta o guerra total, como la guerra Ludendorff, el mariscal alemán, la guerra total, es una guerra inhumana, no hay humanos. Los humanos son un insumo de la guerra. No nos importan. Pero esta guerra, que es la guerra en donde la muerte es gloriosa, la muerte del individuo, por eso Cabral, el ejemplo de Cabral. O sea, vean ustedes que desde el punto de vista del contenido narratológico, el tiempo no cambió. De Tirteo a Blas Parera, ¿cómo se llama? Vicente López Ciplani. Blas Parera es el músico, el autor de la letra es el Vicente Ciplani. Vicente López. Y Plani. Y están diciendo lo mismo. Ve y muere por tu patria, que esa es gloria. Y no hay otra gloria más amada por nadie que morir por tu patria. ¿Pero por qué? Porque es el encuentro de uno contra otro. Es una guerra de humanos. A los humanos puedo cantar, porque tienen nombre y apellido. Es
es una guerra de humanos. La guerra moderna es una guerra inhumana, en donde el humano es simplemente como el aceite de las máquinas de un tanque de guerra, como la grasa, no es diferente, no tiene nombre apellido. Por eso la figura ¿cómo se llama? Del soldado anónimo, el muerto anónimo, el soldado desconocido, es de la guerra moderna, en donde las herramientas de batalla son millones y millones de huesos de nadie, y como son de nadie no hay nombre, y como no hay nombre hay una tumba, y sos nadie. Pero en la guerra antigua no era así. La guerra antigua es la guerra del sujeto, con nombre, el héroe, el que protagoniza los actos supererogatorios. ¿Qué es un acto supererogatorio? Es un acto más allá del deber. Es decir, es un acto donde uno va más allá de lo que tiene obligación de hacer. Y la guerra clásica, la guerra antigua, es una guerra que hace una apología del acto supererogatorio. Voy a leer un fragmento esto está en el texto, o sea que lo leo pero no. Este fragmento es de el santo Bernardo Claraval. Bernardo Claraval es un santo muy importante en la tradición monástica del cristianismo occidental, o sea, católico. Bernardo Claraval tiene que ver con la abadía de Cluny, con toda la reforma del cisterciense, muy importante. Es uno de los grandes nombres del cristianismo latino medieval, siglo II. Dice Bernardo Claraval. Esto está 1000 y pico de años después, no, 1500 años después de Tristeo y 900 años antes de Vicente López. Pero escuchen el tono, lo que hay detrás. El soldado que reviste su cuerpo con la armadura de acero y su espíritu con la coraza de la fe, ese es el verdadero valiente y puede luchar seguro en todo trance. Defendiéndose con esta doble armadura, no puede temer ni a los hombres ni a los demonios, porque no se espanta ante la muerte que la desea. Repito esta frase. Porque no se espanta ante la muerte que la desea. No solo tiene miedo a la muerte, se entrega a ella. Es decir, asume acciones superoratorias. No piensa en su riesgo. Es un agente que, puesto a actuar, prescinde de su riesgo y de su seguridad. Es el mismo lenguaje de Tristeo y es el mismo lenguaje del himno nacional. Porque la muerte es gloriosa, la gloria en donde está, en que el sujeto en el campo de batalla prescinde de su seguridad. Actos superoratorios. Y ahí el nombre propio se reviste de ese momento de gloria que es precisamente cuando va más allá del deber. Porque el deber es, en parte, autopreservarse. Nadie va a ser castigado por autopreservarse. Pero en la guerra uno debe ir más allá de eso. Debe prescindir de su seguridad. No solo debe no temer a la muerte, debe desearla. Debe desearla. O sea, debe entregarse a ella. Debe abrazarla. Claro, esto es un lenguaje muy violento para nosotros. Pero así fue la guerra clásica. Así fue la guerra clásica. Y si me traen al presente, hay algunas narrativas acerca de algunas figuras, como por ejemplo Ernesto Guevara Lynch de la Serna, que sigue siendo un héroe clásico, de la guerra clásica. Le cabrían perfectamente los himnos de Tristeo. Bueno, tal vez estoy exagerando. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, ahí tenemos una narrativa con una persistencia muy importante en el tiempo, que llega hasta el siglo XIX y que hace de la guerra el lugar de la muerte más gloriosa, el lugar de la muerte más bella, porque es la muerte requerida, amada, querida. ¿Por qué? Porque voy más allá de mi seguridad. Abandono mi seguridad. Al abandonar mi seguridad, me entrego a la muerte. Puedo no morir, o sea, puedo resultar vivo, pero yo ya abandoné mi seguridad. Si no muero, no es por el azar, por la fortuna, no porque yo me cuide. Este es el tema central. Y voy a seguir leyendo a Claraval, porque no terminé con el texto de Claraval. Dice Claraval, bueno, porque no se espanta ante la muerte el que la desea. Viva o muera, nadie puede intimidarle a quien su vida es Cristo y su muerte una ganancia. Este texto de Claraval, yo lo traigo al siglo XX y se lo pongo en la boca de un mulá musulmán. Y no cambia nada.
Lo que dice Claraval es exactamente lo mismo que decía el líder al-Barghazi de ISIS. Exactamente lo mismo. O sea, lo que le da a ese abandono de seguridad una garantía absoluta es una cláusula sobrenatural. Acá, que es un entorno cristiano, es Cristo. Hoy, que es un entorno islámico, es Muhammad. Es Alá, no Muhammad, es Alá. Muhammad no tiene ningún poder, no, me equivoqué, es Alá. Muhammad simplemente es un profeta. Alá. Pero, si no pongo esto en boca de un mulá presente y no cambio una coma y solamente saco la palabra Cristo, uno diría, no, es una apología del terrorismo. No, no es una apología del terrorismo, es una apología de la muerte gloriosa en la guerra. Cuando el ejército, los Tigres de Liberación del Tamil, que era una guerrilla separatista singalesa del norte de Sri Lanka. Sri Lanka es una isla que tiene forma de una gota, más o menos como una gota de aceite que cae. En el norte de Sri Lanka hay una minoría tamil contra la mayoría singalesa. Esos tamiles han tenido una guerra muy violenta con el gobierno central singalés, que era un gobierno de tamil, de singaleses, porque son la mayoría y ganan el partido singalés. El origen de los terroristas suicidas modernos no está en el Islam, están los tigres negros, que eran suicidas. Uno de ellos mataron al hijo de Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Lo matan unas mujeres que eran tamiles del Ejército de Liberación de Tamil. A la madre le matan los sikhs, terroristas sikhs, que son otra historia. Pero quiero decir, lo que dice Bernardo Claraval, hoy vive todavía en muchos sectores la muerte gloriosa. O sea, abandonás tu propia seguridad, abrazás la muerte y encima tenés un premio sobrenatural. Y esto te hace decir que la muerte es un bien, como dice, ¿verdad? Explícitamente lo dice, esto es palabra de un santo de la Iglesia Católica, no de un mulá, del mulá Omar de Afganistán, santo de la Iglesia Católica. Sigo leyendo. Está todo en el texto, así que no... Marchad pues soldados seguros de combate y cargad valientes contra los enemigos de la cruz de Cristo, cierto que ni la vida ni la muerte podrá privaros del amor de Dios que está en Cristo Jesús, que os acompaña en todo momento de peligro, diciéndonos, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Cambiar el Señor por Alá es lo mismo. El Señor es Alá, así que es exactamente igual. Y si volvemos al siglo XIX, hay un texto clásico que dio origen a una película, la carga de la Brigada Ligera. Este es un episodio militar en la Guerra de Crimea, cuando una orden mal dada hace que un batallón de caballería ligera ataque posiciones de la artillería rusa. La Guerra de Crimea fue una guerra entre el Imperio Ruso por un lado, el Imperio Británico, el Imperio Francés y el Imperio Otomano por otro lado. O sea, aliados, los franceses, los ingleses y los turcos invaden Crimea, sitian Sebastopol. Y en ese contexto hay un episodio que el poeta Tennyson inmortaliza en un himno que se llama La carga de la caballería ligera, que luego es una película para reír, tonterías que hacen los hollywoodenses. Voy a leer dos párrafos, sí, ¿cómo se dice? En un poema está dividido en estrofas, dos estrofitas del poema de Tennyson. Cabalgaron los 600, adelante brigada ligera, cargar sobre los cañones, dijo. En el valle de la muerte, cabalgaron los 600. Adelante brigada ligera, ¿algún hombre desfalleciendo? No, aunque los soldados supieran que era un desatino. No estaban allí para replicar, no estaban allí para razonar, no estaban sino para vencer o morir. En el valle de la muerte cabalgaron los 600. Lo interesante de este episodio es que el regimiento inglés de caballería avanza, los diezman los rusos, pero no rompen la formación. Y llegan al final, y creo que al final toman la plaza rusa de artillería. Pero claro, van a caballo, como los cañones vuelan, los caballos vuelan, todos ellos puré, pero no rompen la formación. Eso fue lo que llamó la atención de la prensa en su época, y Tennyson escribió este poema extraordinario, que es la apología de, también, me desentiendo de mi seguridad. Me entrego a lo que pase, llegaré, no llegaré, viviré, no viviré, pero yo no voy a cuidar de mí, porque me entrego, abrazo la muerte, el valle de la muerte. Siglo XIX, la guerra de Crimea fue en
entre 1855, por ahí, alrededor de 1855, por ahí. O sea, estamos hablando de Tirteo pasó 2000 y pico de años, pero es la misma voz de Tirteo. Narrativas de la muerte en la guerra. La guerra clásica está llena. Yo tengo más ejemplos ahí, pero no voy a leer todos porque no tenemos tiempo. De narrativas de la guerra clásica, en donde el encuentro de los cuerpos hace que el guerrero se despoje de sí mismo, abandone su seguridad, abrace la muerte, se entrega a la muerte, y ahí hay una gloria, que es la que canta el himno nacional argentino. Claro, uno lo mira con ojos del presente y hay muchas dudas acerca de esta narrativa, pero bueno, es importante decir que han sido constitutivas de la idea de guerra durante más de 2000 y pico de años. Ejemplos del mundo griego, Tirteo, ejemplos del mundo medieval, Bernardo Claraval, ejemplos del siglo XIX. El poema de Tennyson, el himno nacional. Es lo mismo, exactamente lo mismo. No cambia nada. Cambiarán los personajes, los nombres, serán discursos que se dirigen a un otro interlocutor, pero lo que dicen es lo mismo. Es una poderosísima narrativa acerca de la muerte en la guerra clásica. En la guerra moderna eso no existe, desapareció el humano. Es una guerra sin humanidad. La guerra moderna es una guerra sin humanidad. El heroísmo lo tienen las máquinas. Los drones, hoy son los drones, los robots. Cada vez menos hay humanidad. Por eso es una guerra de drones contra drones. Uno no sabe qué humano hay en qué lugar. Porque seguramente es una computadora incluso la que dirige el dron. Pero eso es la guerra moderna. Y estamos hablando de la guerra clásica, la guerra antigua. Que se acaba en el siglo XIX. O tiene un periodo de 60 años que va desde la guerra crimea a la Primera Guerra Mundial, que es el modelo en donde se transforma la guerra clásica en la guerra moderna. Pero estas narrativas de la guerra clásica duraron 2000 y pico de años. Primer ejemplo de narrativas muy poderosas, constructoras de subjetividad en la guerra. El soldado va. Todavía hoy el himno de los tercios de la Legión Española se llama Novios de la Muerte. Pueden verlo en YouTube, el himno. El himno de los tercios de la Legión. La Legión es una especie de fuerza militar voluntaria del ejército español que tiene su asentamiento en los peñones africanos, Ceuta y Melilla. Y el himno se llama Novios de la Muerte. Todavía hoy hay resabios de esa idea, de esa narrativa clásica. De la guerra, la muerte gloriosa, las acciones superelevatorias. Me entrego a la muerte porque me desapego de mi seguridad. Ya no tengo más apego a mi seguridad. Entonces ese es el momento de la gloria. Cuando abandono mi seguridad, abrazo la muerte, ese es el momento de la gloria. Y eso es lo que las narrativas refuerzan. Porque son sujetos con nombre que se encuentran con otros sujetos con nombre. Esto es fundamental. Bien, este es uno de los casos de narrativas Yo tengo más textos ahí, incluso algunas fuentes religiosas, del Bhagavad Gita, de Krishna, del Corán. Por ejemplo, en el Corán también dice, en la Sura Al-Baqara 190-193, cuando habla de la violencia en defensa de la fe. Bueno, no voy a leer todo porque no tenemos, pero está todo. Este es el primer caso de los que quiero traer a colación como ejemplos de narrativas sobre la muerte. Las narrativas de la guerra clásica, ejemplificadas en el texto de Tirteo, Bernardo Claraval, en el himno de Tennyson y en los fragmentos del himno nacional argentino y de la marcha sacerdotisa. Vamos ahora a la idea de muerte joven o muerte bella. Yo encontré un texto muy interesante, lo pegué acá, no es mío, es de Jean-Pierre Bernard, donde habla de un concepto que es la bella muerte, en griego kalos thanatos, la muerte gloriosa, eukles thanatos. La muerte joven. El tópico de la muerte joven no es griego. El tópico de la muerte joven también es un tópico moderno. El tópico de la muerte joven también se puede asociar al romanticismo. También se puede asociar a la idea de que la tuberculosis era una forma de experiencia vital y no una enfermedad. ¿Sí? La idea de la muerte joven tiene muchos recovecos. Ahora bien, en el mundo clásico
y esto no lo dice Bernard, pero es interesante para analizar por qué hay una apología de la muerte joven. ¿Por qué el morir joven es bueno? Estamos hablando del mundo griego. Él revisa la Odisea de la Ilíada con algunos ejemplos, de Aquiles y Héctor, y otros. Pero lo interesante es por qué la muerte joven, por qué tenemos que apologar la muerte joven. ¿Por qué los poetas apologan la muerte joven? Esto Bernard no lo dice, porque es una cuestión médica, clínica, demográfica. Porque la expectativa de vida era muy corta en ese periodo. O sea, hoy tenemos una expectativa de vida promedio para la Argentina, para nosotros, varones 76, 77 y mujeres 82, 83 más o menos. Siempre las mujeres tienen 7, 8 años más que los varones promedio de expectativa de vida. Pero si nosotros nos vamos antes de los antibióticos, antes de sus familias, antes de las vacunas, no hace falta ir al mundo griego siglo V antes de nuestra era, siglo XVII, la expectativa de vida no era de 70 y pico, 80 y pico años, era muy inferior. Había quienes llegaban a los 80 años, pero había familias que perdían regularmente 7, 8 hijos. Así regular. Era regular que tu abuela tuviera varios muertos. Entonces, claro, cuando uno va al fundamento demográfico de esta apología de la muerte joven, se encuentra con algo interesante que el filósofo Bernard no ve, pero desde una perspectiva de la muerte como tema sistémico tenemos que señalar. La apología de la muerte joven en parte es la apología de la vida útil, porque después la gente se moría igual, pero se moría catastróficamente. Es decir, las enfermedades no tenían virtualmente cura alguna. Es interesante que la medicina hipocrática, el médico hipocrático, básicamente lo que hacía era acompañar la muerte. Porque curaciones tenían muy pocas, reales. Imaginarias un montón, pero reales eran muy pocas. Pero claro, el médico acompañaba la muerte. Era una especie de tutor espiritual de la comunidad en donde alguien moría. Y algunos salvaba, sí, algunos salvaba. Había mucha traumatología, había cirugía traumatológica, obviamente sin anestesia y sin asepsia, o sea, de cada 100 piernas que se cortaban, 90 terminaban en gangrena y 3 salvaban. Pero bueno, hay un montón, hay trepanación, hay. Pero hay al lado de tasas alarmantes de mortalidad. Entonces, una apología de la muerte joven no es meramente como en el tópico romántico de la muerte, de que la vida se agota, la experiencia ¡shut! Es como una cañita voladora, entonces después no merece vivir porque ya uno agotó. No es ese tópico. Es un error pensar que esta apología de la muerte joven es la apología de la muerte joven de los PAM, por ejemplo. No tiene nada que ver. Acá hay un fundamento demográfico. Hay que alabar la muerte joven porque es la única muerte que tenemos, porque la otra es una vida espantosa. Y algunos llegan. Hay gente que vivió 80 años, Crisipo vivió con 90 años, porque el fundador de la escuela histórica. Pero él, Otomile, vivía nada, y vivían en condiciones espeluznantes. Entonces es interesante que hay una apología de la muerte joven que tenemos que mirar con lentes demográficas y con lentes de la historia de la medicina. Es decir, ¿cuál es la expectativa de vida de un ciudadano de la polis griega o de un habitante de la polis meteco, habitante de la polis griega, hace 2600 años? No podemos juzgarla con nuestros criterios demográficos y de tasas de expectativa de vida porque no sería una mentira. No había medicina virtualmente. La medicina nace, entonces nos va a una larga charla, sobre esto hablé en el seminario del programa filosófico de la medicina, pero la medicina nace a fin del siglo XIX, la que conocemos nosotros. Vacunas, antibióticos, sulfamidas, laboratorios y asepsia. Todo eso nace a final del siglo XIX. Y hoy la medicina sería impensable sin eso. Olvidémonos. Para el mundo griego no había nada de eso, pero ni en potencia. Y bueno, la gente moría joven. Muchos morían jóvenes, otros morían antes de llegar jóvenes. Entonces, claro, la apología de la muerte joven es una apología de la muerte estadísticamente significativa. No esperes mucho más que esto, porque mucho más no hay. Ese sería el subtexto en mi lectura de lo que dice Bernard. Yo copié el texto entero de Bernard, me pareció extraordinario, y para qué escribí yo lo que escribí él me copié yo. Correcto. Está bien.
segundo. Entonces, las narrativas de la muerte joven es de alguna manera la narrativa de la muerte que hay. Claro, si vos comparás con la vida de Crisipo, la mayoría de los que conociste vivieron vidas infames. No, vivieron la vida que hay. Lo de Crisipo es extraordinario. Sí, había gente que llegaba a la vejez, algunos. Muchos no, la mayoría no. Y los que llegaban a alguna edad llegaban. El palacio más chiquito era así, de paréntesis. Entonces, también acá hay una narrativa que tiene una función casi sociológica, que es acostumbrar a escuchar al ciudadano, al habitante, que su vida es efímera, su vida se acaba. Entonces, mejor morir bien que morir mal, mejor morir bien que morir mirando, no, para qué vivo 80 años, ¿por qué a mí? Es porque es lo que hay. Es un modo de resignación sociológica. Además del muy simbólico que el actor Bernard señala, lean el texto que es muy lindo, el texto de Bernard. Otra narrativa, otro encare distinto que el anterior, que es el tema de la narrativa de la guerra clásica. Acá es distinto, va por otro lado. Pero a la visión que el autor le da, yo le propongo una mirada complementaria, no crítica del autor, no altamente, pero complementaria. ¿Qué es cuál? Nos encontramos ante una suerte de apología demográfica. Es la muerte que hay. Es la muerte que nos toca casi todos porque es la muerte que hay. 35 años, 37, chao. Entonces, celebremos esa muerte, hagamos la apología de esa muerte, esa vida con esa muerte. Pues la otra, bueno, es el destino y es estadísticamente insignificante que te toque. Hoy no. Hoy sabemos que el promedio de edad de un varón argentino en medio urbano es 76, 77 años. Y de la mujer es 83, 84. Andan por ahí. Número más, número menos. Siempre nos ganan ustedes a nosotros, en todo. Se mueren menos, viven más, son más resistentes a todas las enfermedades. Todos los indicadores de mortalidad son peores para los varones. Todas. Pero bueno. Por suerte es así. Bien. ¿Se entiende entonces lo que estamos diciendo ahora? Es otro modelo de narrativa, otro tipo, ¿no? De otro tipo. Vamos viendo algunos ejemplos. El tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene mucho que ver con lo que decimos la segunda función de la narrativa, que es traer ideas filosóficas muy complicadas, con tramas muy densas, con sus campos semánticos muy densos, difíciles de entrar sin un trabajo previo de esclarecimiento y de análisis. Que es la labor del filósofo. Pero claro, Paz Martínez no es filósofo. Canta el amor romántico, el amor de palabras dulces, de la atracción del hombre y la mujer en un contexto de deseo, y canta eso. Y en el regatón se canta básicamente una especie de amor zoológico, la convulsión sexual, porque no hay mucho más regatón. ¿No? Vos debes saber más que yo, pero creo que lo más, mejor del regatón es el silencio. Pero sí, en el perreo se llama eso, ¿no? El perreo se ven las cantantes de regatón que mueven la cola con muy poca ropa apuntando al público, con su colita apuntando al público. Eso viene a ser como el arte mayor dentro de este universo. En fin, sálveme Dios. Yo encontré en unos comentarios a las coplas de la muerte de su padre de Jorge Manrique un comentario, algo que me interesó mucho y lo copié y lo pegué, que es un conjunto de adagios latinos. Algunos conocidos, otros no tanto, pero que tienen una función central, que es pensar la mortalidad. Y pensar la mortalidad desde la idea de tiempo. Es decir, poner el tiempo, sacarlo del reloj, del calendario, de la métrica, y poner el tiempo como una dimensión vivencial. Esto es una cosa no es fácil de decir. El tiempo, cuando el tiempo pasa de ser el tiempo cronológico al tiempo ceremonial o el tiempo sagrado contra el tiempo profano, que es el tiempo del reloj. El tiempo sagrado, ¿cuál es? Es el tiempo en donde cada fecha tiene un revestimiento diferente. ¿Sí? Uno puede hacer un análisis del año con las ceremonias religiosas sagradas. El calendario litúrgico es eso, es la versión de manual de Villiquen del tipo sagrado, calendario litúrgico, es un poquito más profundo. ¿Sí? Pero es un eje vertical, no es el eje cronológico de ayer o de mañana, tantas horas. Bueno, sin llegar a ser ese tiempo sagrado, lo que hacen estos adagios latinos es
ir más allá del tiempo profano, que es el tiempo del calendario. Hoy está tal hora, mañana está tal hora, pasado mañana tal hora. Es el tiempo del calendario. Acá hay otra cosa. Vamos a leer algunos. Seguramente algunos los conocen, pero tienen esa función. Me pareció muy linda la selección que hace el autor. Ahí está la referencia al final, o sea que pueden buscar en internet. Bien. De acuerdo con mi lectura, esto es una hipótesis mía, todos estos adagios tienen que ver con la temporalidad vivida, el tiempo vivido, que es muy difícil de narrar este tiempo. Yo puedo narrar el tiempo cronológico. Mañana a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde me encontraré contigo en tal lugar. Eso puedo narrar, no hay ningún problema. Es más, lo puedo medir. Pues si me faltan tantas horas, tantos días, tantos minutos, tantos segundos, tantos nanosegundos. Lo puedo contar de mismo modo. Pero el tiempo vivido es mucho más difícil de contar. Cuando yo le pregunto a alguien sobre su memoria o sobre el tiempo vivido del futuro, el tiempo esperado, el tiempo vivido puede ser pasado o futuro. El tiempo futuro también es vivido, es el tiempo esperado. Yo no espero cualquier tiempo, espero ciertos tiempos. Espero ciertos acontecimientos en ese cierto tiempo, no otros. Pero cuando yo le pregunto a alguien, no es fácil narrarlo, ponerlo en palabras. ¿Se entiende? No es fácil, es muy difícil. Y muchas veces el tiempo está censurado. El tiempo, no el tiempo cronológico, el tiempo no hay ningún problema, pues lo medimos. Y recuperamos los errores. No, ¿cuándo naciste? Bueno, el documento dice, nací tal día. Me había olvidado, pero me da la ley. ¿Cuándo nació papá? Yo por ejemplo, a veces me olvido cuántos años tiene mi hija o mi hijo. No sé, tengo que contar. Pero bueno, cuento y llego, acá no hay problema. Pero cuando me pregunto sobre qué recuerdos tengo yo de mis menos de 8 años, ninguno. Prácticamente ninguno. Lo que me inquieta un poco. Ya está toda mi vida ya entrego el silencio y mejor no indagar, ¿te entiendes? Yo casi no tengo ningún recuerdo. Muy poquito. Algunos del colegio, el jardín de infantes un par, algunos de la escuela primaria, pero muy poquitos. Familiares muy poquitos, casi ninguno. Censura, deterioro cognitivo, no, porque esto es más viejo. Entonces vamos a leer un poquito estos refranes que tienen, desde mi perspectiva, construir una especie de articular una idea muy difícil, que es la idea de tiempo. A la verdad de Catalina, que cuerno hay adentro de esa idea, pero ponerlo un poco en la mundanidad, como si fuera una fábula de Sopo, que lo que hacen es decir, bueno, yo te voy a explicar la moral. La maestra explica la moral así como, había un ratón y un gatito. O sea, te voy a explicar la moral con Tom y Jerry. Bueno, está bien. Pero esa es la función de la fábula de Sopo. Era la educación moral de los infantes y los jovencitos que leían esos manuales con vicios y virtudes. Así hay que portarse, así no. Y con los animalitos no entraban cuestiones, y todo venía el principio moral, y importaba un pito. Todo lo que es filosófico importaba un pito. Hay que leer la fábula de Sopo, ahí tenemos los ejemplos de la naturaleza. Bien. Los voy a leer en latín y castellano. Memento mori. Recuerda que es de morir. Tempo fugi. El tiempo huye. El tiempo no es asible. El tiempo cronológico no, porque eso lo puedo sospechar. El tiempo vivido no es asible. No es una materia que puedo estoquear. ¿Se entiende? Yo puedo estoquear dinero, puedo estoquear arroz, puedo estoquear figuritas de Maradona, cualquier cosa. No tiempo, no hay manera. No es asible. Tempo fugi. Acá hay un comentario que es el autor, es muy lindo el comentario, no voy a leerlo porque no tenemos tiempo, pero ustedes lo van a leer. Vita flumen, la vida como río. Acá hay un eco de Heráclito. Omnia mors aqua, poder igualador de la muerte. Claro, la muerte es lo más democrático que hay. Pero no tanto, porque como dijimos al principio, las identidades subjetivas post-mortem no son democráticas. El ejemplo de Trinche Karlovich y Maradona no son lo mismo. Esto tiene, ven cuando uno empieza a pensar las cosas en relación, todo se hace un poco más complejo. Que es básicamente la función de estos seminarios de filosofía de extensión, que es complejizar los temas. No tengo otra función básica que decir que ustedes salgan de acá un poquito más llenos de preguntas que cuando entraron. ¿Se entiende? Esa es mi función básica. Que tengan buenas preguntas,
Buenas preguntas abren mejores respuestas y abren puertas. Sigamos. Homo viator, el hombre viajero, también el tiempo. Quotidie morimur, cada día morimos. Ven ustedes que la referencia central de este conjunto de lemas es el tiempo vivido. Entonces, lo que hacen estos lemas es poner unas bajadas, como si fueran flechas que me dan una idea de esta idea, concepto filosófico tremendamente complicado que es el tiempo. Ahora que Agustín decía, si me preguntan qué es el tiempo, no tengo la menor idea de lo que es. Ahora, si no me preguntan nada, sí sé lo que es. O sea, en foro interno sé, cuando yo no discurro sobre él, cuando me entrego a él, cuando no discurro sobre él. Ahora, si quiero discurrir sobre él, no tengo la menor idea porque no sé, es imposible. Contemptus mundi, el menosprecio del mundo, ¿no? O sea, el alejamiento del mundo. Fortuna mutable, la fortuna cambiante. Vanitas vanitatis, vanitas vanitatis, vanidad vanidades. Non omnis morirá, no moriré del todo. Estos lemas, me gusta más llamarlos lemas que refranes. La palabra refrán tiene un sentido medio bastardo, aunque técnicamente no, pero bueno, el refrán y uno escucha a Luis Landesina diciendo refranes y bueno, prefiero olvidarlo. Estos lemas tienen esa función que tienen las fábulas de Esopo y otros textos, que es poner un poco en un interlocutor sin formación teórica que puede abordar el imposible pensar del tiempo. Sepan ustedes que cuál es el problema fundamental para hablar del tiempo, que nosotros hablamos del tiempo temporalmente. Entonces, para poder hablar del tiempo objetivamente tenemos que sustraernos del tiempo, lo que es imposible. Con lo cual, hay una paradoja fundamental en la filosofía del tiempo, que es insalvable, lo que hace que cualquier teoría sobre el tiempo tenga una enorme complejidad, enorme. Pero salvando esa complejidad, bajamos. Las narrativas tienen la segunda función de sencilla, por eso hay una flecha que sube, de bajar ideas, conceptos, y ponerlos un poco en el ágora pública, en el hablante común, en el viviente, en la sociedad. Es una especie de función sociológica, en que las ideas complejas se tornan parte de nuestro hablar, de nuestro léxico. Y sin tener el campo semántico complejo que tiene la idea en sí, tenemos un fragmentito que nos sirve en nuestras transacciones diarias, como sujetos que vivimos en una comunidad. Estos lemas acerca del tiempo y la muerte tienen esa función. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hemos visto tres narrativas en donde la muerte aparece como un tema. En las narrativas, no me acuerdo, de la guerra y de la muerte joven, la muerte bella, que tiene con lo que llamamos la supervivencia antigua, que es un elemento demográfico, y los lemas sobre la muerte. Voy a leer ahora hay un poema de Oden que a mí, por razones particulares que vos conocés, me tocó mucho hace años me tocó mucho este poema, lo voy a leer ahora. Buscándolo para imprimirlo, encontré otros poemas sobre la muerte que son de una... Y acá quiero llegar a esto. Cuando la literatura toma la muerte, la densidad, la profundidad de esas narrativas no tiene equivalente. Es decir, hay muchas narrativas sobre la muerte, pero las narrativas literarias, estos poemas son un ejemplo pequeño de ellos, tienen una potencia especial, porque nos ponen ante ese fenómeno, nos sacan de la perspectiva usual, nos sacan de la perspectiva del caminante que va entre el colectivo, el café y el agua mineral. Nos ponen en otra perspectiva. Que es también, es decir, nos sacan del tiempo profano y nos ponen en otro tiempo. Que es un tiempo que podemos llamar sagrado, ceremonial, varios nombres. Constitutivo lo llamaría yo, con un término neutral, pero claramente no es el tiempo profano, no tiene nada que ver con el tiempo profano, que es el tiempo de reloj.
Entonces vamos a leer un par de estos poemas. El de Oden en particular, que es el primero. Yo busqué el de Oden y encontré varios. Hay algunos. Pero el de Oden en particular son un poema muy breve. Se llama Parar los relojes. Parar los relojes. Dice así. O sea, quiero que escuchemos los poemas. Voy a leer un par de todo, porque están acá. Y pensemos la potencia de estas narrativas cuando nos toca a nosotros pensar o hablar o concebir la mortalidad, nuestra o de terceros. La nuestra en el futuro, la de terceros en el presente o en el pasado. Cualquiera sea, no importa. Oden es un poeta inglés, creo que es inglés, no sé si es inglés o irlandés, no, creo que es inglés. Creo que es inglés, es británico. Parar los relojes y desconectar el teléfono. Darle un hueso jugoso al perro para que no ladre. Hacer callar a los pianos, tocar tambores con sordina. Sacar el ataúd y llamar a las pañineras. Que los aviones den vuelta en señal de luto y escriban en el cielo el mensaje: él ha muerto. Ponerle crespones en el cuello a las palomas callejeras. Que los agentes de tráfico lleven guantes negros de algodón. Él era mi norte y mi sur, mi este y mi oeste. Mi semana de trabajo y mi descanso dominical. Mi día y mi noche, mi charla y mi música. Pensé que el amor era eterno, estaba equivocado. Ya no hace falta estrellas, quitarlas todas. Guardar la luna y desmontar el sol. Tirar el mar por el desagüe y podar los bosques, porque ahora ya nada puede tener utilidad. Es un poema en donde no hay un consuelo. No es un poema emocional. No mueve emociones. Al contrario, descarna. Pone en carne viva lo que pasa con la muerte de alguien querido. ¿Sí? Es extraordinario porque es un poema, no es un poema consuelo, no es un género consolatio mortis, ¿no? O sea, el consuelo de la muerte. Al desconsuelo lo abordo. Esto desconsuela más. Es una narrativa literaria, lírica en este caso, que desconsuela más. Pero es extraordinario, porque pone en carne viva esa vivencia. Y tampoco lo pone en modo dramático, o sea, no es angustiante, ¿no? Para mí, por lo menos, tiene esas dos virtudes. No es lacerante y tampoco es consolador. Es como decir, ¡ah! Esto me pasó, el mundo se para. Nada que pasa en el mundo repara esto. Wow, no es poca noción. Voy a leer un par más. Estos, la verdad, yo los encontré porque quería encontrar el de Oden para ponerlo acá y copiar y pegar. Y está la traducción, está el texto en inglés también. Es un poema de Dylan Thomas. Ese sí es irlandés, ¿no? Dylan Thomas es irlandés. Sí, creo que sí es irlandés. Decía justo, busqué. Los mejores poetas ingleses, escritores ingleses son irlandeses. Joyce es irlandés, Dylan Thomas es irlandés. Si es Oden es Reino Unido. ¿Qué? Oden Reino Unido, dice. Sí, Reino Unido, pero no sé si era de Irlanda del Norte o no sé, era Reino Unido, británico. Creo que Dylan Thomas es irlandés. Joyce era irlandés. Yo no tengo Bram Stoker era irlandés. Conan Doyle era escocés y irlandés. Entonces ingleses no, todos los ingleses. Yo era inglés. Voy a leer este poema de Dylan Thomas. Y la muerte no tendrá dominio, ya no quitarán las grullas en sus oídos, ni instalarán lucientes las olas en los acantilados. Donde aleteaba una flor, puede que ella nunca levante su corola a los soplos de la lluvia, locos y secos, como clavos inertes. Cabezas de personas martillean a través de las margaritas, solaza al sol antes que el sol se oculte, y la muerte no tendrá dominio. Ahora voy a leer un poema de este es un poema de aparentemente se llama Isla Correllero. Esto lo saqué de un blog de poesía español. Aparentemente es una enfermera o es alguien que ha trabajado en cuidados, paramédica, una paramédica. Este poema se llama Muerte de un niño. Dice: es misterioso ver morir a un niño enfermo. La piedad no existe para quien observa la belleza. Su corazón continúa deslumbrando la cama. Durante el dulce ejercicio del pecho desnudo, la boca contiene una profunda sombra que alienta todavía. No pesa nada un niño cuando se está muriendo.
Es una leve pluma que va cayendo en un patio y como cae la nieve, se aposenta en la noche. Oh pequeño empujado, rey, deshaciéndose, valientemente serio. Tus lívidos temblores aún están recibiendo las palabras queridas. Tus dedos casi azules quieren tocar el aire. Por obra de la luna, un almendro florece. Al lado de la cama ya hay vibración de hierba. El polvo de la muerte te ha cambiado los ojos y cae, sin movimiento, al último latido. La piedad no existe para quien estudia la belleza. Me parece un texto extraordinario que acompaña un tránsito terrorífico. ¿Cuál es la muerte del niño o una enfermedad terminal en un hospital? El peor lugar para morir, por otro lado. Pero no se pone una mirada y lo reviste de ciertas imágenes, ciertas metáforas, ¿no? Ciertos elementos, que es como que, y lo que voy a decir lo digo con mucha prudencia, permite ver luz en la oscuridad. Esta es la potencia que tienen las narrativas literarias, en particular líricas. No solamente hay líricas, hay textos, hay obras teatrales, el tema de la muerte está mucho, pero no alcanzarían 10 clases para hablar de esto. Con lo cual, como tenemos construcciones de tiempo bastante severas, hacemos una suerte de presentación de algún núcleo del tema. Pero lo que yo quería traer acá como tema de esta clase de hoy, de esta reunión de hoy, era este tema de las narrativas y su función respecto a la muerte. Revestirlas de subjetividad, revestirlas de contenido incluso post-mortem en sujetos que han muerto como sujetos corpóreos, han tenido asociación fisiológica, están enterrados y hasta olvidados dónde están. Y por otro lado, esta idea de ideas filosóficas que se llevan al terreno de las conversaciones y las charlas de la gente común, en particular la idea de tiempo. Porque este poema sobre la muerte del niño también involucra el tiempo. Pero claro, es un tiempo desgarrador. Otro tiempo que no está en el tiempo profano. La idea de tiempo desgarrador no tiene nada que ver con el tiempo profano. Solo lo encuentro en una narrativa. Como la poeta esta extraordinaria poeta nos propone. Así que bueno, esa es un poco la propuesta de esta reunión de hoy, de terminar con lo que llamamos la dimensión hermenéutica de la muerte, tanto el ceremonio como las narrativas. Nos quedan 2 reuniones y vamos a abordar más temas estrictamente de filosofía. En particular, vamos a abordar si se puede dañar a un muerto. Hay un filósofo inglés muy interesante que dice que sí, cosa que va contra toda intuición, sobre todo contra esta idea epicurea que la muerte no es un daño, que vamos a el contraste entre la idea epicurea que la muerte no es un daño porque no me pasa a mí, porque no tengo conciencia, no me muero, no me pasa a mí. Y si hay un mí, no está muerto. El argumento epicúreo es muy simple: si hay un mí, no estoy muerto, estoy vivo. Y si no estoy muerto, no hay ningún mí, no me pasa a mí, no le pasa a nadie, no hay muerte. Este autor inglés dice el contrario. Es muy interesante y a mí me atrae profundamente su argumentación. Vamos a hablar sobre lo que llamaría si hay algunos casos en que es obligatorio morir. Hay toda una cuestión muy interesante sobre... Es un tema difícil, pero es un tema muy interesante. Hay argumentos, digamos, la idea no es defender una posición u otra. Yo básicamente no bajo línea en estas reuniones. Yo les propongo, les digo, quiero que ustedes hagan preguntas. Y que las preguntas abren puertas y les permita tener otras lecturas, otras derivas en estos temas, y esa es la función de un curso de extensión. Así que bueno, básicamente hoy hemos terminado con la exposición, que no ha sido, hemos ido al hueso, diría yo, ¿no? O sea,